En esta tarde ya, Señor, Dios, te adoramos y hemos exaltado tu nombre. En este tiempo de adoración sentimos tu presencia, Señor. Sentimos que tú, Dios, estás atento a las necesidades de la iglesia. Señor, conoces cada día, Dios, el paso que damos como congregación. Padre, en esta tarde, Espíritu Santo, habla tú, Señor, porque es en vano lo que yo pueda decir. Pero si tú, Señor, hablas, tú eres el que convence. Tú eres, Señor, el que Dios aviva nuestros corazones en medio de tiempos peligrosos, en medio de tiempos de tanta duda, Señor. Son muchas las corrientes, son muchas las circunstancias, Padre, pero el Evangelio no está preso. Por eso te bendecimos y te adoramos en esta tarde, creyendo, Señor, que conoces nuestro corazón y que tú hablarás conforme a la necesidad de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Es bueno estar juntos. Somos la iglesia. Estamos representando al Señor en esta tierra. Y sabemos, ¿verdad?, que constantemente nosotros tenemos que continuar en esa unidad, en ese ascenso espiritual. No es solamente de mantenernos en una sola línea, porque también crecemos espiritualmente. Y qué mejor que todos podamos desarrollarnos de la misma manera. Antioquía, hermanos, era la capital oriental del imperio. Tuvo un fundador esta ciudad tan conocida. Y en esta metrópoli hubo una gran exhibición, pero no del arte, ni de industria, sino de la poderosa gracia de nuestro Señor y Salvador. Una muestra tan sin precedentes que valió la pena que Bernabé hiciera todo el camino y el recorrido para llegar a Jerusalén a ver. Los que querían viajar de vuelta por línea de la historia en este tiempo donde había una pureza y el evangelio se esparció poderosamente, porque en los primeros capítulos vemos y escuchamos acerca de una iglesia que fue llena del Espíritu Santo. Una iglesia que nace poderosa y no se puede contener. No se puede quedar aislada. No se pusieron y se escondieron debajo de las piedras, sino que fue algo que no pudieron frenar ni siquiera ellos mismos. Era el Espíritu Santo que estaba surgiendo de una forma poderosa en ese lugar. Si fuera por nuestras propias fuerzas, no lo hacemos. No podemos hacerlo. Es hasta que tenemos el encuentro con el Espíritu Santo. Es hasta que podemos tener un encuentro poderoso de esa llenura de su presencia sobre nuestras vidas. Nosotros no somos más los mismos. Ni somos más los mismos cuando Dios nos ubica en lugares para predicar el Evangelio. Nos extraña hasta nosotros mismos cuando Dios nos usa, cuando Dios nos levanta, porque empezamos a ver que todas nuestras deficiencias, todo lo que somos, lo tenemos claro. No es necesario que a veces nos lo señalen. Somos deficientes. Pero cuando el Espíritu Santo nos toma, eso sí, nadie lo puede detener. Nadie, hermanos. El Espíritu Santo levanta
y nos ubica donde Él quiere. Los que vemos una iglesia que surge, y es que aquí es donde tenemos que meditar, hermanos. Somos una iglesia viva porque nuestro Dios está vivo. Somos una iglesia que tiene que activarse porque es la muestra que tenemos de Jesús. Él se levantó y siguió caminando hasta cumplir con el propósito por el cual Él vino a este mundo. Nada lo detuvo. Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén. Nos estás diciendo que allá te van a matar. No vayas a Jerusalén. Por eso Jesús le dice, cállate, Satanás. Vienen obstáculos. Yo sé que el enemigo se levanta. Y así pasa. A veces cuando más está buscando, he sentido de parte de Dios el que no te preocupes, no te preocupes. No están aquí, no te preocupes. Se levantan otras situaciones a nuestro alrededor. Y esta cabeza a veces no da para más. Porque se levantan situaciones. No es solo aquí. Muchas otras cosas que pudieran oponerse para que sigamos adelante. Pero cuando entendemos, cuando sabemos que Dios es el que se encarga de su obra y que su obra no va a parar. No va a parar. Y es importante decirle, Señor, estoy aquí en la línea de batalla. Así como lo hicieron ellos. La iglesia primitiva, ¿usted cree que estaban emocionados, estaban llenos del Espíritu Santo y empezaron a evangelizar y empezaron a trabajar y empezaron a unirse, pero se levantó una gran persecución? No fue fácil para ellos. Era contra su vida. Era contra ellos. Padecieron, sufrieron, pero nada los detuvo porque entendieron a quién estaban sirviendo y que eran portadores de la gloria de Dios. No somos diferentes. La iglesia no somos diferentes. Hay oposición. De alguna forma, el enemigo se va a manifestar para hacernos pensar que esto no tiene futuro, que no hay cómo crecer. ¿Es la culpa de quién? ¿A quién le vamos a dar la responsabilidad de que las cosas no sucedan como lo queremos ver nosotros? ¿A quién? El enemigo es astuto. Busca fugas. Busca y rebusca. Porque su objetivo es robar, matar y destruir. Debemos nosotros, hermanos, recordar la iglesia primitiva. Ellos vencieron porque lo que ellos sintieron era algo sobrenatural. Ellos lo vieron, lo palparon, lo sintieron en su corazón. Pudieron sentir la presencia de Dios. Y aún en medio de las dificultades, adoraban a Jesús. El sentir el peligro y aún así seguir caminando
era porque sentían en su interior la pasión por la presencia de Jesús. Él los había sacado del lodo cenagoso, Él los había sanado, habían visto maravillas, habían estado y caminado con Él, vieron su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, estuvieron con Él y disfrutaron su presencia. Y cuando disfrutamos su presencia, no podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos callados. La luz del Evangelio resplandecerá. Resplandecerá aunque nosotros nos opongamos. El Evangelio leía acerca de una forma como el agua, que entre más se presione, pues más a presión sale, ¿verdad? Cuando apretamos una bolsa llena de agua y la queremos aplastar, pues saldrá con más presión. Cuando tratamos de ocultar la luz, siempre hallará la forma de resplandecer. Y yo quiero estar en ese momento. En Antioquía hubo un avivamiento. Había pasado la situación de que habían visto a Esteban ser el primer mártir. Y después de la muerte de Esteban, empezó a correr el Evangelio. Empezaron a salir más y más cristianos. Había una pasión por el Evangelio. Y esto no solo se quedó en Jerusalén, sino que llegó hasta esta ciudad de Antioquía. Dice la palabra, ¿verdad?, que la gente alababa a Dios. La pasaron mal, pero Dios los volvió con bien. Como dice Génesis, ¿verdad?, que Dios ve que todo es y obra para bien. Aunque nosotros veamos dificultades, hermanos, tengamos presente que todo obra para bien. A lo mejor el enemigo piensa que nos va a detener, pues muertos solamente. Y se cumplirán las profecías como se han cumplido hasta el día de hoy. Los profetas años antes profetizaron que Jesús vendría a nacer y a morir. Y así aconteció, así sucedió. Y la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Y si esto sucederá, porque sucederá, hermanos, entonces veremos las rodillas dobladas, postrados ante el Señor, proclamándolo Señor, del presidente de los Estados Unidos de México, de aquel maleante, de aquellas personas que están en el otro extremo de la tierra. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Esto acontecerá, hermanos. Es importante que nosotros estemos cada día anhelando más estar en la presencia de Dios, llevar a cabo los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida, porque Él nos salvó con un propósito. Todo lo que acontezca, así como la iglesia, todo será para un progreso del Evangelio. En Filipenses, Pablo les dice a ellos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que suceda será más bien para el progreso del Evangelio. Aleluya. Hace unos momentos, cuando estábamos adorando,
Mi oración ha sido, Señor, abre mis ojos espirituales para que pueda ver lo que normalmente yo no puedo ver. Abre estos oídos para que pueda escuchar tu voz. Y a lo mejor, ¿verdad? A veces podemos pensar que es cosa de, oye, ¿qué es eso de fanáticos, verdad? Pero no es así. Porque si al Señor le place, Él abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos observar lo que Él tiene para nuestras vidas. Así que, hermanos, gocémonos, porque si hemos sentido que hay cierta decadencia, si nos hemos sentido molestos o no sé, ¿verdad? Si nos hemos sentido confundidos o con duda, lo importante es que estemos apegados a la presencia de Dios y Él se encargará de aclarar el panorama y los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Primero hubo proclamación de la palabra, dice el versículo 19, que anunciaron el evangelio del Señor Jesús. No hay anunciamiento si no se levanta la iglesia. Van a anunciar las otras personas que verdad traigan una doctrina errónea. Estamos viviendo tiempos difíciles porque la gente ya no cree tan fácil. Han sido defraudados tantas veces. Y ahora tenemos que, pues nosotros trabajar con esas personas también. Pero Bernabé empiezan estas personas que el evangelio ya no se conocían los discípulos, ya los nombres de los demás y aquellos primeros cristianos que cuando el evangelio corrió como pólvora, ya no están aquí, pero se habla de un grupo de personas que creyó en Antioquía y ellos estaban anunciando el evangelio de Jesús. En el versículo 20 dice que la mano del Señor estaba con ellos, porque la palabra, el evangelio de Cristo es poderosa en la presencia, en las manos del Espíritu Santo. Dice primero a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra, ¿verdad? Dice solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Predicamos a Jesús y a la mano, predicamos este evangelio poderoso porque creemos, hemos sido testimonio de que la palabra transforma. La palabra es poderosa, hermanos. Transforma nuestros corazones. Nos ayuda a entender el propósito de nuestra vida. Predicamos a Jesús y la mano, ¿verdad? Compartiendo de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Así nos formamos como colaboradores de nuestro Señor. En Colosenses, a los Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Yo me maravillo, hermanos, me maravillo del amor y la paciencia de Dios. Me sorprendo ahora cuando leo la palabra y aunque sea muy breve, empiezo a escuchar, empiezo a comprender aquellas cosas que quizás no comprendía, que tenía duda. Es verdad que la palabra es poderosa, es verdad que la palabra transforma, renueva mis pensamientos. Pero hay que abrir nuestro corazón al evangelio, abrazarlo, amarlo, disfrutarlo, hermanos.
Cuando nosotros empecemos a experimentar el evangelio de esta manera, vamos a estar viendo la gloria de Dios, hermanos. Hay resultados de este evangelio que empezó a proclamarse, de este evangelio que no se quedó allí en Jerusalén. Creo que se les quedó bien grabado a los discípulos, ¿verdad? Porque le dijo, cuando Jesús les dijo, ¿verdad? No dentro de muchos días vendrá el Espíritu Santo y van a ser embestidos del poder de Dios. Pero también les dijo, van a ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Van a ir a Jerusalén, van a ir a Samaria y rápido los discípulos y todos ellos entendieron. Primero la ciudad, después el Señor, ¿verdad? Él dijo, acuérdense que después de Jerusalén sigue Samaria, después sigue acá, después sigue allá, como que se les quedó bien grabado porque entendieron el llamado, entendieron el propósito de Dios para su vida. ¿Usted cree que se quedaron ahí pensando que los detenía? Estaban apasionados porque el Espíritu Santo los había embestido, los había revestido de su poder. Y si es necesario, hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Vengamos a su casa anhelando la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiere usted despertar? ¿Quiere usted vivir el evangelio? Entonces busquemos al Espíritu Santo. No responsabilicemos a nadie más de la llenura en mi vida. Usted venga y usted búsquelo. Gran número creyó y se convirtió al Señor. La vuelta del corazón es la evidencia de haber creído, ¿verdad? La creer, la palabra que el Señor les da, entonces trae resultados porque ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, se dieron cuenta que aunque ya no estaba Jesús, Él lo prometió y Él lo cumplió. Sabían que el Espíritu Santo estaba en ellos, que estaba con ellos, que no se preocuparan de lo que iban a vivir, que no se preocuparan por lo que iban a pasar, ni siquiera de la muerte, porque así de fácil salieron de sus hogares, salieron de su comodidad y se fueron a compartir el evangelio. Ya no podían decir, no, pues es que solamente el evangelio es para los puros judíos. Ya no lo pudieron contener. El gran fin de toda predicación es que el corazón de la humanidad se vuelva a Dios. John Owen dijo mucho tiempo, hace algunos años, los ministros raramente son honrados con el éxito, a no ser que están continuamente dedicados a la conversión de los pecadores. Y este testimonio, pues, es cierto. Vamos a ver que en la visita de Bernabé a esta gran ciudad, porque, ¡ay, Dios mío! Dios los envía a esta gran metrópoli, Antioquía, donde había mucha gente. Era una gran ciudad. Y ellos, ¿verdad? Quizás miraban sus pies y se miraban y decían, pero es que Dios nos está abriendo puertas, Antioquía. ¿Cómo voy a llegar yo a proclamar el evangelio a esta gran ciudad? Pero la Biblia dice que Bernabé era un varón bueno y que era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿No le conmueve? ¿No le conmueve saber lo que Dios espera ver? Que lo que Dios está buscando en nuestro corazón. Un varón bueno, lleno de la presencia de Dios. Y pareciera que fuera unido con la fe, pero resalta la palabra que había fe.
Por eso seguía caminando, por eso creía que no estaba solo, que debía entrar a esta ciudad y cumplir con lo que el Señor le estaba llamando. Quizás había muchas dudas, no había instituto bíblico, pero quizás, ¿verdad? Yo hablo por Bernabé, pero a lo mejor ni duda había en su corazón. Oigan, hermanos, sabía que el evangelio que él predicaba iba a producir un cambio directo en el corazón de los hombres. Esto es importante ver. Era una situación complicada para él, pero hay algo que él vio. Dice la Biblia en el versículo 23 que él vio la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios. Él vio que estaba el Señor con él, que no se preocupara por todo lo que era necesario o lo que considero tener necesario para ejercer el llamado de Dios. Un filósofo romano únicamente podía ver, dice que podía ver este movimiento, una vil superstición, mientras que los ungidos, ¿verdad? La gente afuera puede ver pero ¿qué va a hacer esa persona? Pero ¿cómo cree que vamos a lograr esto? ¿Cómo cree que vamos a lograr impactar el refugio? ¿Cómo creen que vamos a llegar? Pero si no llega nadie a las actividades de los niños, o llegan pocos, o ¿qué vemos físicamente? ¿Qué hemos visto que nos hace que dudemos, que pensemos que el Señor no está aquí? Que pensemos que Dios nos encarga de su obra. ¿Qué es lo que nos ha hecho fluctuar? ¿Qué es lo que me hace dudar que Dios está en esta casa? ¿Qué es lo que me hace pensar que Dios no está guiando al pastor? ¿Qué es lo que me hace dudar? ¿Qué es lo que he visto yo humanamente? Que digo, no es posible. Perdónenme, pero esto no es posible. Pero Dios, cuando unge, hay alguien que cree porque Dios está con él también obrando, hablándole. Cuando estamos buscando del Señor, el Señor nos lo revela y nos da la convicción que viene de parte de Él. Su gracia, la Biblia dice que vio la gracia de Dios. Nosotros decidimos lo que queremos ver. En ese lugar, quizás los de Antioquía veían a muchos dioses, pero cuando Bernabé convoca a Pablo, Pablo vio la ciudad entregada a la idolatría. Habían dioses por todos lados. Hay cosas que solo pueden ser discernidas espiritualmente, y la gracia de Dios, hermanos, la gracia de nuestro Señor es una de ellas. Cuando nosotros sentimos que Dios está inquietando nuestro corazón, cuando Dios nos está hablando de las cosas que acontecerán, de las cosas que serán, y Él planta los sueños y Él planta la visión y Él lo hace. Pero es necesario que nosotros estemos buscando la presencia de Dios, porque si no estamos orando, si no estamos buscando a la presencia de Dios, entonces ¿cómo podemos ver lo que Dios está tratando, verdad, con la iglesia, con los propósitos por los cuales plantó a Faro de Salvación en esta colonia? Hermanos, vamos a buscar al Señor. Y cuando ellos ven la gracia de Dios, la Biblia dice que hay algo que ellos sintieron, y es regocijo.
Dice la palabra que se regocijó. El corazón se llenó de gozo al ver que estaba prosperando la obra de Dios en Antioquía. Aunque él no había participado en esto. Hermanos, el carácter de un hombre se revela de manera inequivocada por lo que le entristece o lo que le alegra. Cuando el hombre piensa en su corazón, así es él, dice la palabra. Pablo se sintió regocijado sabiendo que el evangelio se estaba siendo proclamado, que el evangelio estaba traspasando barreras, y no solamente en cuestión de ciudades, sino que mucha gente se estaba convirtiendo. Y vemos también a través de la palabra que hizo algo, que exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Permanezcamos en Él como el pámpano permanece en la vid. Permanezcamos en Dios. Veamos, creamos aún sin ver, porque la fe, ¿verdad?, es importante en la iglesia. Es importante que nuestro corazón tenga fe en aquellos propósitos que quiere lograr, hermanos. Quizás este lugar hubiera tenido que detenerse. Quizás como algunas iglesias que están cerrando, muchas iglesias se están cerrando. Y no podemos evitar la tristeza en nuestro corazón, hermanos. Pero esto quiere decir y habla solamente de algo, que había quizás personas que no tenían fe de lo que quería el Señor obrar en ese lugar. Quizás había gente que no creyó en los propósitos de Dios para esa iglesia, para esa casa, para esa congregación. Pero Pablo les exhorta, les anima, porque exhortación es animar, les anima que permanezcan fieles al Señor. ¿Y sabe por qué les pide esto? ¿Sabe por qué les dice sean fieles al Señor? Porque si somos fieles a Dios, sabemos a quién estamos buscando, sabemos a quién estamos adorando. Somos fieles al Señor. No hay nada que nos mueva. No hay duda que nos mueva. No hay el enemigo, ¿verdad? Creemos que está vencido y saltamos las barreras que el enemigo nos ponga, pero continuamos con fe, encaminados juntos para que se cumpla el propósito de Dios. Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. Pero Él primero dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es importante que seamos fieles con Dios, hermanos, porque entonces está clara la palabra, no va a haber fruto. No hay fruto si no permanecemos como congregación, fieles al Señor. Es claro, hermanos. Es necesario que permanezcamos fieles a Dios. Dios nos pide esto importante porque es nuestra comunión con Dios y Dios transforma este corazón rebelde y lo hace que nos alineemos a los propósitos de Dios, que nos encaminemos y que seamos transformados en personas nuevas, en esas nuevas criaturas que dice la palabra.
Lo que yo era antes ya no soy yo, porque yo estoy caminando bajo la cobertura de Dios. Le doy a Dios la autoridad que remueve mi ser anterior, que me ayude a deshacerme de él para que yo camine en sus propósitos. Y necesito permanecer en él, necesito estar con él. Es nulo que si yo no permanezco en él, no podemos asegurar una eternidad con él. No se puede. Y no nos dice que estemos unidos ya. Desde aquí, ser fieles a Dios. Y entonces vemos, hermanos, que como un niño permanece junto a su mamá, así los fieles seguidores, con un propósito de corazón. ¿Se da cuenta? Un propósito de corazón. Le quería platicar lo que vi. Yo sé que el Señor va a obrar. Él nos ha hablado. Y quizás a veces me voy a reservar lo que yo vea. Pero lo que sí pude ver claramente es una mano. Una mano que se está extendiendo. Y cuando alguien te extiende la mano, es para aferrarte a él, para tomarte de él, para tomar. Y yo me tomo del Señor. Hay que tomarnos la mano del Señor. Seamos firmes y constantes. Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es claro, la palabra nos está hablando. Faro de salvación, Dios nos está hablando. Si Él nos está diciendo, estén firmes y sean constantes. ¿Conoces algo de mí, Señor? Analicemos que el Señor nos esté hablando. Porque espero que no haya Tomases aquí. No, Señor, hasta que no vea, hasta que tú no bajes aquí y me lo digas directamente, pues yo no voy a permanecer ni fiel ni constante. Y ni te voy a servir hasta que tú bajes y me lo digas. A veces nuestra actitud es así. Busquemos al Señor, hermanos. Tenemos mucho que hacer. Y si Dios nos está llamando, si Dios está llamando a Faro de Salvación y nosotros seamos punta de lanza para empezar a extender el reino de Dios en esta ciudad. Hermanos, si ustedes me preguntaran a mí qué quiero hacer, usted se extrañaría de lo que yo le voy a responder. Si Dios me preguntara qué yo quiero hacer, usted se extrañaría de lo que yo quisiera hacer. Pero hay que estar atentos a la voz de Dios. Y si Dios está llamando al frente, pues ¿qué cree? Vamos a ir. Sí, vamos a ir. Donde Él nos llame,
lo que Él quiera hacer, pero lo vamos a hacer. Él es el que pone los límites, Él es el que abre las puertas, Él es el que hace las cosas que sucedan, porque es su voluntad. Y Él quiere hacer cosas grandes de nuestras vidas. Usted a lo mejor algunos me conozcan algo, pero soy incapaz, hermanos, de hacer algo valioso para el Señor. Pero como sé que no es mi concepto lo que vale delante de Dios, sino lo que Él cree y vea en mi corazón, pues eso es lo que yo voy a hacer por mi Dios. Si Él confía en nosotros, pues hay que hacerlo, hermanos. Nos está confiando una gran oportunidad. ¿A quién hubiera sido con otra persona? Hubiera sido en otro lugar que Dios alertara al pastor a seguir buscando recursos de cómo evangelizar. Hubiera sido alguien más. Pero exactamente se abren puertas para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas oportunidades? ¿Qué vamos a hacer con este llamado? Póngase de pie, hermanos. Tú eres bueno, Señor. Yo le invito que si usted quiere venir, vengamos aquí al altar a orar. Vamos a venir juntos a orar, a pedirle a Dios que Él nos ayude. Venga, hermanos, venga, acérquese al Señor. Si Él le llama, se quedaría en su lugar, se quedaría ahí. Venga a este lugar, aquí está la presencia de Dios. Nos arrodillamos ante Él y le decimos: Dios, ¿verdad? Como si viniéramos a postrarnos ante sus rodillas para hablar con Él, para decirle a Él lo que vamos a hacer con tu palabra, con lo que estás hablándonos en esta tarde.